Bien, vamos a continuar entonces con este bonito desafío que Dios nos ha planteado para seguir creciendo, para seguir madurando. En esta mañana quiero invitarles a que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Este es un viejo conocido con el que hemos trabajado en el tiempo atrás, y particularmente ustedes se acordarán, fue el versículo clave cuando llegamos hace 3 años, cuando el Señor pues nos hizo la invitación de pasar a otro nivel. Y en ese sentido, pues ese desafío sigue permanente respecto de la responsabilidad que tenemos. Dice Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11, el apóstol Pablo dice: cuando yo era niño, juzgaba como niño. Pensaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esto dice en una versión, en otra versión dice: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño, dice la palabra de Dios. Y vamos a tomar este viejo conocido, este versículo que no es nuevo para ninguno de nosotros, posiblemente para la mayoría es un versículo que hemos trajinado, porque ha sido la invitación que el Espíritu Santo nos ha venido haciendo desde hace más de casi 3 años, en donde nos ha insistido en esto que el apóstol plantea acá. Es importante que nosotros entendamos la diferencia entre ser niños y ser infantiles. Aquí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, el apóstol Pablo lo que le está comunicando y quiere comunicar por el Espíritu Santo es que él está hablando de el ser infantil. Cuando aquí se habla de niño, está hablando de ser infantil. En este contexto está hablando de eso. Lo que está diciendo es que antes, cuando se era niño, fíjense que el verbo está en pasado, versículo 11, era niño, quiere decir que ya esa etapa pasó. Era obvio que hablara, pensara y juzgara. 3 verbos claves allí en ese versículo 11. El hablar, lenguaje, pensar, mentalidad, y juzgar, o sea, criterio. Esas 3 cosas deben ser objeto en nuestra vida de madurez, de crecimiento. Debo crecer en mi manera de hablar, debo crecer en mi manera de pensar, debo crecer en mi manera de decidir, de analizar las cosas. Y Pablo está hablando algo que no necesita de mucho esfuerzo. Dice, cuando yo era niño, pues hablaba como niño. Dice, mas cuando ya fui hombre, ese ya fui hombre, dice, dejé lo que era de niño. Y quiero invitarle a que usted ahí en la Biblia subraye el dejé. Dejé lo que era de niño. Es cierto que la palabra de Dios dice que debemos ser como niños. ¿Por qué Jesús dice que debemos ser como niños? ¿Por qué la palabra de Dios dice que de ellos, de los niños, es el reino de los cielos?
Porque hay unas características del niño que los adultos nunca debemos dejar. ¿Qué características? Por ejemplo, el espíritu enseñable. Si hay algo que un niño tiene es que es enseñable. Puede ser enseñado, puede ser edificado. En condiciones normales, un niño está para aprender. Es la etapa en donde todo ser humano está completamente dispuesto para aprender. Es la etapa en donde el niño está ávido para desarrollarse. Entonces, en eso tenemos que aprender a ser niños. Necesitamos aprender a ser niños en lo que tiene que ver con ser inocentes. Inocente significa sin malicia. Un niño, usted hoy le dice a su hijo que lo va a llevar a la luna. A su niño de 4 o 5 años, usted le dice que lo va a llevar a la luna. El niño lo cree. El niño inmediatamente no se cuestiona eso, sino que lo cree. Y él va a ir a contarle a sus amigos en la escuela que su papá lo va a llevar a la luna. El niño no se pone a calcular ni el precio, ni el costo, ni que si será que sí, será que no. No. Él simplemente lo cree. Un niño de 8 o 9 años todavía tiene la capacidad de creer que su papá le dijo que lo va a acompañar y lo va a respaldar en su juego de fútbol. Y entonces el niño lo cree. El niño sabe que su papá es su héroe. Un niño es inocente. Un niño cree. Un niño recibe un juguete y en condiciones normales no desbarata el juguete para saber cómo funciona, sino lo que hace es que agarra el juguete y lo disfruta. Un niño es espontáneo. Un niño dice las cosas con libertad. Un niño no guarda imagen. En ese sentido, cuando la palabra de Dios dice que debemos ser como niños, es importante que nosotros entendamos aquello que Jesús quiere enseñarnos en la Biblia, de por qué tenemos que aprender a ser niños. Pero es evidente que el plan de Dios no es que usted y yo seamos infantiles, que es diferente. Infantil. El infantil es aquella persona que intenta no madurar, intenta no crecer espiritualmente, emocionalmente. Y nosotros estamos llamados a tener esas características que hemos mencionado de un niño, pero estamos llamados a madurar. Y es bien importante que nosotros entendamos que debe producirse una transición vital cuando un niño se convierte en hombre. Porque tiene que elegir de manera intencional abandonar el infantilismo y las tonterías. Abandonar las necedades. Es bien importante que usted y yo le pidamos al Espíritu Santo que nos muestre en cuántos de nosotros hay tantas cosas que hemos mantenido, tantas tonteras, tanta necedad, tanto infantilismo,
Fíjese que el versículo al final dice, dejé lo que era de niño. No dice, me quitaron lo que era de niño. Dice que hubo una decisión consciente, intencional, de abandonar lo que era de niño. Por eso yo quiero invitarle en esta mañana a que usted reflexione cuánto usted se sigue aferrando a situaciones infantiles en su vida. Y por eso usted no puede avanzar hacia la adultez. Por eso usted en su matrimonio, en sus relaciones interpersonales, en su trabajo, está estancado. Porque sigue con lo mismo. Yo a veces me pongo a pensar. Yo digo, wow, este mes próximo voy a cumplir 60 años. Y este año vamos a cumplir 37 años de casados con Analu. Y yo paro por un instante y trato de imaginarme qué hubiera pasado si yo hace 35 años, cuando comencé mi matrimonio, 37 años, yo hubiera tenido la cabeza que tengo hoy, la visión que tengo hoy, el entendimiento que tengo hoy, la madurez que tengo hoy, por lo que he caminado estos años. De las muchas cosas que seguro he aprendido es a golpes. O sea, ¿qué hubiera pasado si con las cosas que yo hoy entiendo y veo, con la madurez que he adquirido por los golpes de la vida y por las cosas que yo conscientemente he decidido que Dios me enseñe, yo hubiera tenido esta mentalidad hace 37 años comenzando mi matrimonio? Estoy seguro que mi matrimonio hoy sería totalmente diferente, completamente diferente. Pero tengo que entender que ha sido bonito y ha sido espectacular ver cómo en este proceso, mi comienzo en mi matrimonio con Analu, mi comienzo en la vida cristiana, nuestro comienzo en la misión, nos ha venido trayendo hacia un camino de la madurez, del cual por supuesto no hemos terminado. Tenemos todavía mucho que aprender y mucho que entender, porque yo quiero que usted, si se aferra, entienda esto, si usted se aferra a la infancia, si usted se aferra a ser un niño, una niña caprichosa, una persona infantil, e intenta a la vez avanzar hacia la adultez, es como tratar de correr en dos direcciones distintas al mismo tiempo. Y usted no puede hacer eso. Usted no puede correr en dos direcciones distintas al mismo tiempo. Cuando uno trata de tomar una fotografía, uno se da cuenta cómo los años de adolescencia normalmente se desperdician. Y uno mira a esta generación de jóvenes, de varones, por un lado, de mujeres, por otro lado, que no saben por qué están aquí ni lo que Dios espera que haga de sus vidas. Yo quiero insistirle en el nombre de Jesús, a que usted, papá, abra los ojos. Primero lo mire a su propia vida. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros adultos, se supone adultos, al menos por la edad cronológica, es decir,
a todo, según la Biblia, todo aquel mayor de 20 años. La Biblia es 20 años. Todo aquel mayor de 20 años debe reflexionar y responderse la pregunta de saber para qué está aquí y qué es lo que Dios espera que haga de su vida. Usted no le puede pedir eso a un niño de 10 años. Pero ya de los 12 en adelante, como vimos con Jesús, dice que él crecía en Lucas 2, en sabiduría y gracia para con Dios y para con los hombres. Comienza uno el proceso a descubrir para qué está, para qué vive y qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Piense por un instante, analícelo en su propia vida y lo más probable es que usted ya es una persona de 25, 30, 40, 50 años y todavía no sabe para qué está aquí. Todavía no tiene claro para qué es lo que Dios espera de su vida. Todavía usted no tiene claro cuál es su rol en su casa. Y usted puede estar teniendo ya 40, 50 años y está destruyendo la vida de sus nietos, porque usted no ha entendido para qué Dios lo ha puesto. Y usted anda dando vueltas, sin sentido, su matrimonio estancado, por no saber qué es lo que Dios espera de usted. El no saber claramente para qué estamos aquí. Ahora piense ahora en sus hijos. Piense. Hágase esa pregunta a ver si sus hijos tienen claro para qué están y qué espera Dios de ellos. Y cuando alguien sea capaz de tener clara esa respuesta, esa persona entonces será madura, estará caminando genuinamente hacia la adultez. Piense cuántas niñerías usted y yo tenemos en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en nuestras relaciones familiares. Por eso, muchos jóvenes hoy, adultos, se distraen con el entretenimiento y viven para el fin de semana. Póngale cuidado a eso, por favor, escúcheme. Viven para el fin de semana en vez de vivir para la eternidad. ¿Cómo usan su dinero? ¿Cómo usan sus talentos? ¿Cómo usan su tiempo para el fin de semana? Por eso despilfarran. Por eso viven para el día. No hay visión, no hay proyección. Y si hay algo de visión y proyección es, quiero plata, quiero tener éxito ya, quiero todo lo fácil. En vez de tomar decisiones responsables, en vez de cumplir su palabra, no asumen compromisos y siguen dependiendo de sus mamás. Y por otro lado, padres y madres varones que son pasivos, que dejan el liderazgo de su casa en manos de la mujer. Y mujeres que se dedican a consentir a sus hijos.
Es necesario que iniciemos actitudes y conversaciones serias con hombres sabios. Porque si usted se da cuenta, el tema principal de los varones hoy, de los jóvenes hoy, es los deportes y el estar hablando cosas que no tienen profundidad. Todo girando alrededor de intentar agradarse a sí mismos, perder el tiempo y no tomar decisiones para mejorar la generación siguiente. Y entonces trasladan eso a su propia familia. Y vemos todavía hombres de 30 años jugando videojuegos en vez de sentarse a leerle a sus hijos. Hombres y mujeres, padres, que en vez de dedicarle tiempo a sus hijos le entregan un celular para que jueguen. Hombres de 40 años que no quieren conversar con sus hijos o su hija porque es más importante ir a ver el partido de fútbol. Varones que no acompañan a su esposa a la iglesia. Van porque ella los presiona. Van por la culpa. Van obligados. Van por una cuestión social. Son demasiados los hombres que desean libertad, que desean recompensas, que desean privilegios de adultez, pero quieren mantenerse como niños, sin responsabilidades. Ojo a estas 4 palabras que acabo de mencionar. Queremos recompensa, queremos privilegios, queremos libertad. Pero a cambio de eso, no asumimos responsabilidad. Estamos llenos de varones que desean intimidad con su esposa, pero no las aman, como Dios dice que hay que amarlas. Padres que reclaman que su esposa y sus hijos no los respetan, pero ellos no invierten ni tiempo ni disciplina en ellos. Personas que desean ascender en el trabajo, pero no quieren ser fieles ni ser íntegros. Hombres y mujeres y jóvenes que no entienden la responsabilidad por la iglesia, que no asumen su llamado a evangelizar, a discipular. Hombres y mujeres que sistemáticamente rehúsan invertir su diezmo, su dinero en la obra de Dios. Hombres y mujeres que se rehúsan a invertir sus talentos en la obra de Dios. Que se rehúsan a levantar su casa con la Biblia. Se rehúsan a orar, a ayunar, porque les duele el estómago, porque les duele la cabeza. Ese es el gran problema que nosotros estamos enfrentando. Quiero invitarles que vayamos, para ir terminando, Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15. Yo le suplico en el nombre de Jesús, revise cuánta infantilidad e inmadurez aún usted no ha dejado en su vida. Hombres que se casan y siguen viviendo como solteros.
Hombres que se casan y quieren seguir viviendo su amistad que tenía con sus amigos solteros o solteras. Dice Efesios capítulo 4, versículo 14 a 15. Ya lo tienen por ahí. Dice en la Nueva Traducción Viviente: ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. ¿Cuántos varones entienden esto y viven para esto? ¿Cuántos varones y mujeres están más preocupados por el pago de una casa, que es legítimo? Por tener un carro último modelo, que es legítimo. Pero esto es más importante, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que levantemos hijos que no anden por el viento que sopla en el ambiente, por el viento que sopla en el colegio, que sopla en la universidad, que sopla en el trabajo, por el ambiente que sopla en internet y sopla en la televisión. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que nuestros hijos no saben en qué creer, porque no ha habido un padre que les ha enseñado en qué creer, porque ellos mismos no ven a un padre creyendo, lo ven pasivo, nunca lo ven orando, nunca lo ven ayunando, nunca lo ven alabando, nunca lo ven diezmando, nunca lo ven yendo a la iglesia. Asiste, que es diferente. Tomemos en serio este versículo 14. Perdón, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, por favor. Es el desafío del año, de este año 2018. Crezcamos en nuestro conocimiento de Dios, en nuestra relación con Dios. Crezcamos en la relación matrimonial. Crezcamos con nuestros hijos. Crezcamos en la palabra de Dios. Como dice ahí, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, o sea, en parecernos más y más a Cristo Jesús. ¿Usted a qué va al Senti? Es una buena pregunta que usted tiene que hacerse. ¿A qué viene usted al Senti? Porque si para usted el Senti se le convirtió en un club social, pues lo siento mucho, pero ese no es el propósito. El propósito es que usted crezca, que sus hijos se establezcan, que sus hijos crezcan en el espíritu, en el alma, que crezcan en sabiduría y gracia, según Lucas 2:52, como crecía Jesús. En dos direcciones, hacia Dios y hacia con los hombres, las personas. Después de 37 años de matrimonio que llevamos, yo necesito crecer en gracia y sabiduría en mi relación con Analu, en mi relación con mis yernos, con mis hijas, con mis líderes, con ustedes,
con mi padre que tiene 88 años, con mis hermanos que no son cristianos o no les interesan las cosas cristianas. Tengo responsabilidad con ellos. Tengo una responsabilidad con la familia del Senti, con mis hermanos misioneros. Tengo una responsabilidad con el ministerio en New England. Tengo una responsabilidad con mis nietos. Tengo una responsabilidad con usted que viene al Senti. Tengo una responsabilidad con aquel que no ha llegado todavía. Amada familia, yo les convoco en el nombre de Jesús a que pensemos y hablemos como hombres maduros y no como adolescentes. Todo hombre necesita identificar y desprenderse de todo rastro de infantilidad del pasado. Por favor, identifique sus actitudes, lenguaje, manera de pensar, lenguaje corporal, criterio de niño infantil. Es hora de que usted se arrepienta de desear permanecer así y aprenda a actuar a su edad y avance hacia las cosas que Dios le ha mandado hacer. Termino con esto. En Isaías 32:8 dice: pero el noble concibe cosas nobles, y en las cosas nobles se afirma, se sostiene, se mantiene, edifica, construye. Eso es madurez. Gracias, Santo Espíritu, por tu palabra en esta mañana y por el desafío que nos haces para que tomemos la decisión de madurar y crecer. Yo personalmente te pido perdón por mis actitudes infantiles que he mantenido en mi vida, Señor, que le han hecho daño a mi esposa, que le hicieron daño a mis hijas, que le han hecho daño a mis discípulos, que le han hecho daño a mi llamada. Necesito aprender a madurar más y más, Señor. En el nombre de Jesús, perdóname por mi falta de madurez que ha impedido la gloria tuya en mi vida, en el distrito, en el Senti. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.